Dice el texto clave de la mañana. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que tenemos de venir y adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias porque podemos dedicar este servicio a tu nombre, pero gracias sobre todas las cosas porque podemos escuchar tu palabra. Pedimos en esta hora tu bendición, que tú nos hables, Señor, y que podamos salir en esta mañana edificados, confiando en que tenemos un Dios que nos puede dar la victoria. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hemos titulado el mensaje de la mañana: Vivir con. Y es interesante que muchas veces cuando las personas reciben a Cristo en su vida, no se dan cuenta que la salvación va más allá del alma, va más allá de la parte eterna, que es obviamente la más importante. Jesús dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Gloria a Dios. Y eso es lo más importante. Y como siempre digo, si usted está por primera vez entre nosotros y aún no ha hecho una decisión por Cristo, bueno, es importante que hoy, antes de salir, rinda su vida al Señor. Pero a veces no nos damos cuenta que la salvación va mucho más allá de la eternidad. Hay quien dijo en una oportunidad que hace falta más fe para vivir todos los días que para el día que tenga que morir. ¿Sí o no? ¿No está usted de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando confiamos en el sacrificio de Cristo en la cruz por usted y por mí, y creemos que Él es nuestro Salvador, y le pedimos perdón por nuestros pecados, y nos rendimos a su guía, la Biblia dice que tenemos vida eterna para siempre. Ahora, seguimos viviendo en este mundo. Y la salvación es completa. Es decir, la salvación es desde que usted recibe a Cristo para todos los días de nuestra vida. Por eso el título del mensaje es: vivir ¿cómo? Si usted entregó su vida al Señor, y como yo entregué mi vida al Señor, bueno, ¿ahora qué? Vivir ¿cómo? Lo que vamos a estar aprendiendo en esta mañana brevemente, mi hermano, es que la victoria en la vida cristiana es posible, pero únicamente por la fe. Voy a repetir, eso es lo que vamos a estar hablando en todo el mensaje. La victoria en la vida cristiana es posible, pero simplemente cuando confiamos en el Señor. Por eso, primera de Juan capítulo 5, versículo 4, en primera carta de Juan capítulo 5, versículo 4, dice la palabra del Señor: porque todo lo que es nacido ¿de quién? De Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Vamos a ver la historia que leímos hace un momentico, que está en la Biblia con ese propósito. El propósito de darnos cuenta que agarrados de Dios podemos vencer al mundo. ¿Por medio de qué? De la fe. Jesús fue probado. Y si usted nota, vamos a hablar y vamos a cambiar la palabra tentado por la palabra probado. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos que la palabra tentado para nosotros significa, tiene una cierta diferencia con lo que pasó en la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús era Dios que se había hecho hombre y venía al mundo y tenía sus dos naturalezas, 100% humano y 100% ¿qué? Divino. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es esta: ¿podía acaso caer Jesús? No, Jesús no podía caer, porque Jesús, aún teniendo su naturaleza humana, seguía siendo 100% ¿qué? Divino, como es hoy. Y por eso la Biblia dice que fue el único que no pecó ni podía pecar. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia? Cuando nosotros usamos la palabra tentación, estamos hablando de algo que nos llega para inducirnos a lo malo.
Lo que le pasó a Jesús aquí fue que fue probado para mostrar fidelidad y para sencillamente después de esa prueba salir aún más edificado, más confortado, pero sobre todo más fortalecido. Entonces, ¿por qué está la historia de Lucas capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo número 13? Sencillamente porque tenemos que darnos cuenta que usted y yo podemos ser probados. ¿Para qué? Para ser fortalecidos. Eso a veces no lo entendemos. Que venga la prueba en nuestras vidas para que yo pueda ser fortalecido. Bueno, sí. Vamos a ver en la historia de la mañana de hoy que algo venía pasando en la vida de Jesús. Jesús, primeramente, había nacido, como todos sabemos, en Belén, con el propósito de traer la salvación a la humanidad. Vemos de pronto que es llevado a las aguas del bautismo en el Jordán. Y de una manera extraordinaria, la voz de Dios se refleja allí y dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él escuchar. Es decir, Jesús había salido del bautismo confirmado a lo que él había venido. Si vamos a la historia de los evangelios, recordamos que a los 12 años, ¿a dónde fue llevado Jesús? Al templo. Y allí Jesús ya sabía que él estaba en los negocios de ¿quién? De su padre. Que él era hijo de su padre, hijo de Dios, de una manera especial. Después va al bautismo y obtiene la confirmación de Dios. Yo estoy aquí presente en Jesús para salvar a la humanidad. Sin embargo, después de ese acto, entramos en la tentación de Jesús. Yo los voy a invitar a ir al versículo número 1 de Lucas capítulo 4. Y dice la Escritura: Jesús, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es estar lleno del Espíritu Santo? Estar completo, estar en obediencia a la voluntad de Dios. Jesús estaba de esa manera. Y sin embargo, es llevado al desierto para ser ¿qué? Probado. Hermano, recordemos algo. Muchas veces cuando tenemos una victoria en nuestras vidas espirituales y morales y hemos tenido un momento alto en nuestras vidas, cuidado, porque de pronto puede venir ¿qué? La batalla más terrible. Resulta que Jesús, lleno del Espíritu Santo, llega al desierto para ser probado ¿por quién? Por Satanás. La palabra Satán quiere decir ¿qué? Adversario. Y viene para ser probado. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, pero ¿qué significa? ¿Por qué está en la Biblia? Vamos a ver ahora brevemente que la vida vale la pena cuando se vive para Dios, es decir, cuando se vive en fe y obediencia. Jesús nos demostró en ese momento que Él iba a ser probado, pero por medio de su fe y obediencia es la única manera de vivir nuestras vidas cristianas en victoria. Por eso el título, vivir cómo. Y dice que sencillamente fue llevado al desierto, después del Jordán, fue llevado por el Espíritu y fue llevado ¿a dónde? Al desierto. Algunos creen que es el desierto que está en el oeste del Mar Muerto. No había nada, solamente piedras, el polvo del desierto. Era algo árido. Sin embargo, Jesús es llevado allí. Dice el versículo 2: por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Hay algunas enseñanzas interesantes aquí. Primero, Jesús estaba en el desierto. Muchas veces usted y yo estamos en el desierto en nuestras vidas espirituales. Sin embargo, no quiere decir que Dios no esté presente. Voy a repetir la idea porque esto es muy importante.
antes de seguir más adelante. Muchas veces usted y yo estamos en el desierto. Estoy hablando de la vida espiritual, ¿verdad? Nos sentimos secos, nos sentimos áridos, nos sentimos lejos de Dios, nos sentimos que hemos caído ante una prueba, ante una tentación, y sencillamente nos sentimos como si estuviéramos ¿dónde? En el desierto. Pero eso no quiere decir que Dios no estuviera ahí. Porque dice la Biblia que el Espíritu lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Ahorita cantamos algo interesante. El Espíritu de Dios está en nosotros donde quiera que vayamos, ¿verdad? Aún en los momentos de desierto en nuestra vida. Dice que por 40 días. El número 40 de la Biblia tiene su significado. Para un hebreo 40 quería decir no estrictamente quizás 40, ¿no? Lo que quería decir era por un largo periodo de tiempo. Por eso vemos mucha repetición de 40, ¿verdad? En la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora, lo interesante es que por 40 días, ¿qué cosa? Fue llevado allí y era tentado por el diablo. Repito, probado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, ¿qué dice? Naturalmente que tuvo hambre. Es decir, Dios estaba permitiendo una prueba en la vida de Jesús. ¿Pero para qué? Para que quedara plasmado en la Escritura. Para que después usted y yo, muchos años después de este suceso, podamos decir, oye, esas pruebas han venido a mi vida. Ahí está, en la vida de Jesús. Para que nosotros pudiésemos decir, Dios ha permitido la prueba para capacitarnos a conquistar el pecado, para hacernos mejores, para que surjamos de la prueba más fuertes, auténticos y puros. Ese era el objetivo. Hermano, cuando una prueba viene a su vida y a mi vida, cuando Dios permite que llegue, es con el objetivo de fortalecernos, de hacernos mejores hijos suyos, de que dependamos más del Señor. Esa es la historia, esa es la enseñanza que estamos viendo. Cuando nuestro poder sencillamente de resistencia ha estado alto como estuvo en Jesús, a veces viene la prueba, pero la prueba es sencillamente para fortalecer. Hay algo interesante que leí. Algunos, ustedes saben que dentro de la teología bíblica o de sistemática hay muchos tipos de pensadores, ¿no? Algunos creen que Jesús fue llevado al desierto, ¿verdad? Fue tentado por el diablo, pero las tentaciones fueron mayormente en su mente, en la mente de Jesús. ¿Por qué? Ellos ponen un ejemplo. Ellos dicen, no existía un monte en la antigüedad, en esa época, que pudiera llevar a Jesús y enseñarles que todos los reinos de la tierra, como vamos a ver más adelante. Entonces algunos creen que bueno, fue en el desierto y la batalla fue que el maligno gráficamente le mostró el pináculo del templo, le mostró todos los reyes del mundo, pero lo importante no está ahí. Más allá de que haya sido en la mente o más allá de que sencillamente, milagrosamente, como muchas veces creemos, fue llevado a un lugar y pudo divisar los reinos de la tierra o pudo ir al templo en ese momento, lo importante es que hay una gran verdad. Las pruebas en nuestras vidas, y si usted está tomando nota, agarre esto ahora. Las pruebas en nuestra vida comienzan, ¿sabe dónde? En nuestra mente. Ahí comienza todo. Nuestra mente, nuestro corazón, ¿para qué? Para que dudemos de Dios. Para que sencillamente nosotros podamos dar un paso atrás en nuestra fe cristiana. Pero Dios, invirtiendo esto, permite que sucede, porque si nosotros vivimos confiados y obedeciendo, entonces Dios le da un toque a esa prueba. ¿Y qué sucede entonces? En lugar de desalentarnos, en lugar de
poner duda en nuestra vida, Dios va a lograr que salgamos de ahí, ¿qué cosa? Fortalecidos. Es posible que algunos de los que estamos aquí estemos atravesando una prueba. Es posible que hayamos atravesado pruebas terribles. Es posible, como dije ahorita, que estemos quizás en un desierto espiritual en nuestras vidas. Hermano, Dios quiere darnos la victoria. Pero la única manera es confiar y obedecer. Dice que sencillamente estuvo allí tentado por 40 días, de los cuales obviamente tuvo hambre. Jesús, siendo la parte también no solo 100% divino, sino humano, tuvo hambre. Y hay algo interesante: el maligno es real. El maligno no es un cuento, no es una fábula. Descansa y sigue tirando sus dardos constantemente. Y más allá de que esto haya sido en la vida interior de Jesús o en la vida exterior, ataca nuestra mente, porque lo que quiere hacer es que dudemos. Pero es bien real. El diablo es real. Hay una historia famosa que dice que en un castillo en Alemania, donde estaba Lutero, el gran reformador Martín Lutero, dice que ahí todavía está la mancha en la pared de un tintero que él le lanzó al diablo. Dice que en medio de sus lecturas, en medio de sus devocionales, en medio de su búsqueda del Señor, la prueba del diablo fue tal que él lo veía como real y le lanzó el tintero. Y dicen que todavía está ahí, no se dice la verdad, ¿no? Pero lo interesante es real, hermano. Y quiere obrar en nuestras mentes, quiere hacernos dudar, permite sencillamente que nosotros caigamos en un desierto en nuestra vida espiritual. Por eso tenemos que estar alerta. ¿Vivir cómo? Tenemos que vivir con fe. Tenemos que vivir agarrados del Señor. Y tenemos que darnos cuenta que por muy dura que sea esa prueba, sencillamente Él nos va a dar la victoria. Jesús fue probado en 3 áreas muy importantes. Primero, en el apetito físico. Segundo, en la ambición mundana. Y tercero, en nuestro progreso espiritual. Voy a repetir. Tentó a Jesús en 3 áreas. Primero, en el apetito físico. Segundo, en la mundanalidad, ¿verdad? En las cosas de ambición mundana. Y tercero, en el progreso espiritual. Cuando sencillamente tiene hambre Jesús, dice el versículo número 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en qué. En pan. Jesús podía haberlo hecho, ¿sí o no? No multiplicó los panes y los peces, pero una cosa era hacerlo por la voluntad de Dios y otra cosa era ceder antes las pruebas del enemigo. Pero además, Jesús no quería que nadie se acercara a Él por panes que Él podía lograr. No, quería que se entregara de una manera incondicional, con panes y sin panes. Ahora, lo importante es que Jesús dice, versículo número 4, Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan que vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Jesús hubiese cedido, no hubiese habido sufrimiento para Jesús, no hubiese habido sacrificio para Jesús, no hubiese habido cruz, no hubiese habido salvación y no hubiese habido compasión por usted y por mí. Jesús se agarró de su fe y de la palabra. Estaba decidido a depender de Dios. Echó a un lado la duda y confió en el poder de Dios. Jesús sabía que así como Dios en el Antiguo Testamento había alimentado a su pueblo, Israel, de alguna manera con Él también lo hubiera alimentado. Por eso, en primer lugar, aprendemos en esta mañana, y esto es muy importante, y yo pedí a Humberto que lo pusiera en el PowerPoint. En primer lugar, aprendemos en nuestras vidas
cristianas vivir como, en primer lugar, quiero que lo muestren para que, ahí está. La única manera de encontrar la verdadera satisfacción en nuestras vidas es depender de qué? Del poder de Dios. Todo en la vida depende de Dios y de su voluntad. Dice Juan 4:34. En el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 34, dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pero dice también, si vamos a 2 de Corintios 4:18, segunda carta de Corintios 4, versículo 18, dice la palabra del Señor, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué cosas? Temporales. Pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Entonces, hermanos, recordemos, la única manera de obtener satisfacción en nuestras vidas realmente es cuando descansamos en el Señor. La Biblia dice, nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia ¿qué? Que bendiga. Lo primero que va a tratar el maligno de tentar en nuestras vidas es el apetito ¿qué? Físico. Y estoy hablando más no solo de la parte comestible, estoy hablando de lo que nosotros necesitamos biológicamente y que él va a tratar de poner dudas. Oye, ¿y si me falta aquello? ¿Y si me falta lo otro? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si? ¿Para qué? Para llevar al desierto espiritual en nuestras vidas y que nosotros dudemos de qué, de aquel que dijo que está con nosotros y que si se preocupa por las aves del cielo, ¿qué cosa? ¿No se va a ocupar por usted y por mí? Entonces, sí, muchas veces va a venir la prueba. Quizás muchas veces nos quedemos sin trabajo. Quizás muchas veces estemos en situaciones difíciles. Hermanos, recuerden, si confiamos en Dios, si vivimos con fe, Él nos va a ayudar porque Él es un Dios que prometió. Y entonces vamos a salir de esa prueba fortalecidos, decididos, con una confianza aún más grande en el Señor. Repito, todavía depende de Dios el éxito, la felicidad, las cosas materiales, escuche bien, separado de Dios, conduce a la desilusión y al fracaso. Cuidado, creyentes, el maligno nos va a poner esa tentación, pero Dios quiere dejar que pase esa prueba para lograr fortalecernos. Dice el versículo del 5 al 8, en la tentación de Jesús, lo que le llaman la prueba de Jesús, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento que todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero que la doy. Oiga, tremendas palabras. Si tú postrado me adorares, todos ¿qué? Serán tuyos. Déjame un momentico ahí. Dice la Biblia que al final de la historia, Jesucristo es el rey de todas las cosas, ¿sí o no? Entonces, Jesús podía haberla tomado si al final de la historia Jesús es el rey de todas las cosas. Pero una cosa era en el tiempo y la voluntad de Dios, y otra cosa era en bandeja de plata como se la estaba dando quien, el maligno. Porque sabemos, hay muchos textos bíblicos que por cuestión de tiempo no los vamos a buscar, pero sabemos que en este momento, mire a su alrededor, en este siglo, lo estoy diciendo acá en la iglesia, en el mundo, quien domina, ¿quién es? El maligno. Quien tiene los reinos de este mundo, ¿quién es? El maligno. Y por ahí va a tratar de colarse. ¿Ok? ¿Qué quiere decir cuando la Biblia sencillamente a Jesús el maligno lo prueba con que todos los reinos son de él? Cuidado, hermano. A veces creemos que
como ese reino le pertenece al maligno, él quiere hacernos caer en la trampa de que la única manera de lograr cosas en el mundo, la única manera de lograr éxito en el mundo es haciendo concesiones con nuestros principios. Esa es la tentación, que usted y yo hagamos concesiones, nos asimilemos al mundo y digamos, bueno, soy creyente, pero como en el mundo no se puede vivir de tal manera, porque si yo vivo de tal manera, puede que tenga consecuencias. Entonces, bueno, mira, yo amo a Dios, yo tengo la salvación, pero voy a reconciliarme con las cosas del mundo para cuidado. Ahí estaba la prueba. Ahí estaba. La ambición mundana, no solo el apetito físico, la ambición mundana habla de una prueba de compromiso y prueba. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo que servirás. Esa tentación es muy frecuente hoy, mi hermano. El diablo quiere que transijamos con el mal para conseguir lo que pretendemos. En otras palabras, el maligno quiere que usted y yo entremos en el jueguito que el fin justifica los medios. Y eso no camina con el Señor. Tenemos que ser veraces. Tenemos que vivir nuestros principios. Tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Tenemos que demostrarle al mundo que pase lo que pase, nosotros confiamos en Dios. Esa es una tentación, es una complicidad con el mal. Dice que este mundo solo podemos destacarnos, dicen algunos, aliarnos al mal. Y no es así. La lealtad inquebrantable conduce a la cruz. El estudio, yo sé que el pastor ha dado estudios muy importantes sobre esto, pero a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué sufren los creyentes? Ustedes saben, sufrimos incluso a veces más que las personas de este mundo. Hoy estoy hablando de un punto de vista pragmático y un punto de vista físico. ¿Por qué? Porque sufrimos lo que sufre todo el mundo. Si usted es un ser humano, se va a enfermar. Si usted es un ser humano, un día quizás se quede sin trabajo. Usted, si es un ser humano, un día va a estar triste, no sé. Pero sufrimos más, ¿por qué? Porque sufrimos por eso. Y sufrimos muchas veces por querer vivir como Dios espera. Entonces, por eso Jesús dijo, no se crean nada. Yo he venido al mundo para darle salvación, pero en el mundo tendréis aflicción. Pero dijo, confiad, yo que he vencido al mundo. Entonces, a veces nos pone esa prueba en nuestras vidas. La lealtad inquebrantable conduce a la cruz. Por eso, en segundo lugar, aprendemos en esta mañana algo bien importante, que también le pedí ahí. No solo que la única, ponme primero un vertico, no solo que la única manera de encontrar la verdadera satisfacción es depender de Dios, sino en segundo lugar, debemos estar dispuestos a admitir la autoridad y voluntad de Dios en nuestras vidas. No importa, Señor, aquí estoy, ayúdame a vencer esta situación. O como dice Juan capítulo 18, los versos 36 al 37, en el Evangelio de Juan capítulo 18, los versículos 36 al 37, en la palabra del Señor. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado por los judíos. Pero mi reino, ¿qué? No es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye, ¿qué cosa? Mi voz. Hermano, déjeme decirle algo. Quizás usted ame mucho